plan D de la Cámara a los organizadores que hicieron esta invitación, que permiten que estemos conectados. La idea de esta dinámica es hacer la presentación y al final, en todo caso, dejamos un espacio para preguntas. Si tenemos la posibilidad de poder contestarlas, las contestamos, y si no, hay un mail en donde se inscribieron del plan D al que las pueden mandar y después nos las van a hacer llegar y a través de ese mail las vamos a contestar. De la misma manera que quedamos en contacto para cualquier cosa. Sé que hay un público variado, no es un público de profesionales de salud, entonces vamos a encarar esta presentación dirigido realmente a los cuidados habituales que tenemos que tener todos en el mundo que nos movemos en relación a la audición, al oído, al ruido y a todas las medidas que tenemos que tomar. Eduardo, si quieres decir algo. Es perfecto para mí, porque yo no soy profesional de la salud, así que me siento más cómodo hablándole a gente común. Es más, recién Patricia me presentó como ingeniero. No soy ingeniero recibido, soy ingeniero de grabación, porque se nos llama a los que trabajamos haciendo discos, haciendo sonido en vivo, etcétera, ingenieros. En realidad no lo soy. Pero bueno, tengo mis años de experiencia y a lo mejor eso ayuda. Lo que Y ha sí... trabajado con importantísimas bandas, desde Gustavo Cerati, Soda Stereo, sí. Mercedes Sosa, El Mató, que lo deben conocer a todos ustedes ahora, Sig Raga, de los más modernos, etc. Lo que sí me permito decir es que a raíz de todo este conocimiento con Patricia, me metí en este mundo de lo que es, de alguna manera, aconsejar, asesorar a la gente común acerca de todo lo que es la salud auditiva, que me parece tan, ¿cómo podríamos decir? Tan importante por todo lo que vamos a mencionar dentro de un rato, pero que es tan común y tan cotidiano, ¿no? Para todos, para todo el mundo. Así que está bueno no solamente para ustedes que están escuchando esto, sino también para retransmitir a sus familiares, a sus hijos, sobrinos, nietos, lo que sea, porque realmente es información simple y valiosa. Muy bien. Podemos empezar entonces, ¿te parece, Eduardo? Dale. Presento, entonces comparto mi pantalla. Aquí. Vamos a poner play. ¿Se está viendo ahí? Bueno, sí, se ve perfecto. Lo ven, supongo que todos, cualquier cosa, manden un chat. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Esto es de lo que vamos a hablar. Quien se encarga de la audición es el oído. No voy a dar una lección de anatomía del oído. Sí es importante que sepamos que tenemos ese oído dividido en tres partes. Una parte externa, que es el pabellón, el conducto, donde habitualmente por ahí es donde se nos junta cera. Después tenemos un oído medio y un oído interno, el cual se desprende un nervio que va a llevar todos los sonidos hacia el cerebro. Es decir, es todo un sistema mucho más complejo de lo que parece y muy diminuto en su perfección. Acá, por supuesto, está agrandado, dibujado muy grande, pero es absolutamente diminuto. Si ponemos la que sigue, por favor. Dentro de la parte del oído interno hay una parte que es la que se ocupa de recibir la audición, que son lo que se llaman células ciliadas, que como ven son como pequeños pelitos. Hay 3 hileras de lo que son las células ciliadas internas y 3 de células ciliadas externas. Eduardo, esta diapositiva creo que es tuya, en donde vos podés mostrar bien qué es lo que pasa cuando no cuidamos nuestro oído y producimos un daño en esta parte del oído.
Sí, ahí están esas tres hileras, como decía Patricia recién, que en realidad están no en forma continua, sino que están enrolladas, ¿no? Están de alguna manera en una forma tipo caracol. ¿Está bien, Patricia, eso? Exacto, acá están como si los hubiéramos planchado y las vemos lisas, pero si no como si fuera exactamente un caracol. Ujú. Caracol. Bueno, a la izquierda ven las células sanas, que están impecables y vírgenes, y células dañadas, que como ven es realmente un mal panorama. Y a diferencia de otros órganos que tienen la capacidad en nuestro organismo de recomponerse y volver a rehacerse, eh, el gran tema con las células dañadas a nivel auditivo es que una vez que se mueren no se recuperan, no se vuelven a regenerar ni nada por el estilo. Por lo tanto es, no sé, tan, pero tan preciado el tema que como siempre, no sé si a alguno le pasó de perder la audición, aunque sea parcialmente por algo momentáneo, puede ser por un tapón de cera, por haber estado en presencia de una explosión, algo así. Y bueno, el momento que uno pierde eso que es tan preciado, se da cuenta de cuánto debería cuidarlo. Entonces, sabiendo ahora ustedes que la célula dañada no se vuelve a recuperar, es como para tener una conciencia mucho mayor acerca de todo esto que estamos hablando. ¿Podés ir, por favor, a la segunda diapositiva? Un segundito, no. Ah, la A la segunda, para atrás. sí, sí, sí. ¿Esta? La otra, la otra, la otra. Digamos, toda la primer parte del oído, hasta donde ven como una membrana blanca, todo Ahí. eso es lo que conforma el oído externo. Lo que sigue, hasta donde se ve ese caracol que Eduardo mencionó, es lo que es el oído medio. En general, esos dos primeros sectores siempre tienen soluciones médicas con medicamentos, si es un tapón de cera se puede sacar, alguna pequeña cirugía, pero son recuperables. Lo que está dentro de ese caracol y de ese nervio que ustedes ven que se desprende del caracol, eso es, yo no sé si lo subrayo, si esto ¿se ve en tu computadora, No, Eduardo? No. no, no, no. Eh, por eso. Es decir, eso es lo que hace que si se produce un daño en esa parte, que lo que es el oído interno sea lo que es irreversible. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para que no tengamos la creencia que si tenemos un tapón de cera nos puede pasar el que no vamos a recuperar más esa audición. Ahora sí, gracias. Ujú. Muy bien, hay distintos tipos de pérdida auditiva. Es decir, lo que es leve, que es cuando sobrepasamos la audición normal. La audición normal se grafica en lo que son frecuencias que van aproximadamente desde las 125 hasta los 8000, aunque el oído humano es capaz de percibir hasta los 20.000, pero son los que habitualmente se estudian o se escuchan, y en intensidades que van desde el cero, en algo que se denomina decibel, que después Eduardo va a explicar. ¿Y por qué los 120? Los 120 es porque es donde empezamos a sentir dolor o molestia, es decir, es lo que ya nos da una sensación de profundo dolor a los que tenemos un oído normal. Es decir, vemos que hasta los 20 es normal, después de 20 a 40 tenemos algo leve, de 40 a 70 moderada, la pérdida de audición, de 70 a 90 es severa, y ya cuando es más de 90 es profunda. Yo les diría que lo que es la sordera severa y profunda es una sordera en la que no tenemos dificultad, sino que directamente, prácticamente no vamos a poder oír. ¿Mm? Por supuesto, desde la moderada hasta la profunda hay que recurrir a distintas ayudas auditivas para poder modificarlo. Podemos poner la siguiente. Sí, hago una acotación Sí, acá. Patricia le está mostrando en este gráfico, ven donde dice 125, 250, bueno, esas son las frecuencias graves, llamémosle así.
1000 es como el icono de la frecuencia de los medios, y de ahí para arriba empezarían más los agudos. Esas Correcto. pérdidas que está mostrando ahí el gráfico, no se producen así linealmente, que todo el mundo que tiene una pérdida la pierde parejo en todas las frecuencias. Las pérdidas pueden ser, y son en general, parciales o afectadas a más a una zona que a otra. Entonces, como van a ver más adelante, lo que es lo que le pasa a la gente adulta, y que empiezan a perder más las frecuencias agudas, sobre todo, que las frecuencias medias y las graves. Entonces, y depende el tipo de daño que sea, o por sufrido justamente por una exposición a un ruido particular, es que van a tener, en vez de una línea horizontal perfecta, van a tener una curva, un gráfico donde se va a mostrar cuánta pérdida hay en frecuencias, llamémosle de nuevo, graves, medios y agudos. ¿Ok? Ujú. Te paso a la próxima. Sí, bueno, eh, ustedes acá ven dibujado en ese mismo esquema donde teníamos frecuencias e intensidades, los distintos sonidos que escuchamos, desde el caer de unas hojas, que ven que es muy suavecito, hasta lo que puede ser el ruido de un avión o el ruido que provoca un arma de fuego. Y vemos marcado en celeste eh, todas las letras que conforman la palabra hablada, cómo se van ubicando en las distintas frecuencias y en las distintas intensidades. Eso es en forma unilateral, cada una de las letras. Nuestro cerebro después es el que va a interpretar y va a poder unir esas letras para que podamos distinguir las palabras. Es decir, hay palabras que por ahí son muy parecidas entre sí y que a veces tienden a confundirse, particularmente cuando tenemos una pérdida de audición. A diferencia de lo anterior, en este gráfico dice que la normalidad está en los 25 decibeles. Yo les diría que la audición normal no son 25. 25 ya empezamos a tener una pequeña pérdida de audición. La normalidad es a los 20, pero es un gráfico muy claro donde ven cómo se ubican inclusive distintos sonidos. No sé si querés agregar algo de esto, Eduardo. Sí, bueno, para que se entienda mejor, ven que están las distintas letras ahí escritas sobre el gráfico, y se fijan la U, que es la que más baja está, el U es un sonido más grave que la T, que tiene ese ataque, o la S, que tiene frecuencias mucho más agudas que la U, que es más grave. Entonces, así está como la distribución, y ahí tiene que ver en dónde hayamos perdido nosotros una capacidad de oír correctamente esa zona de frecuencias, donde vamos a empezar a tener dificultad en entender qué es lo que está diciendo alguien, porque nos perdemos si dijo F o S o H o TH, porque este gráfico seguramente viene del inglés, donde, bueno, la combinación de la T y la H es como si fuera una nueva consonante. Eh, Aparece como esa dificultad de entender, básicamente, lo que me están diciendo. Es muy importante si yo estoy mirando a la persona, porque de acuerdo a cómo pone los labios, yo asocio el sonido con el contenido. Pero si yo solamente estoy escuchando y no tengo una buena definición en esas frecuencias, voy a tener un problema para entender. Así que lo que se trata de reflejar con esto es cómo va a afectar una pérdida en mi audición con una capacidad de interpretación de lo que se está diciendo. Y recuerden que bueno, la palabra hablada es muy, muy importante. No sé si más adelante tenés algo al respecto, ¿no? De la Sí, palabra pero hablada. ¿Sí? Ok. Lo ujú. dejamos para después entonces. Sí, pero Bueno, vale la pena agregar a lo que dijiste, perdón, si podés volver para sí. atrás, por favor. Vale a probar que fíjense que justamente las eh, letras, las consonantes que mencionó Eduardo, son las que están en mucha menor intensidad y entonces eso se van a perder mucho más rápido frente a una pérdida auditiva. Son las primeras que se pierden y son las primeras que nos van a provocar eso, lo que es una confusión por ahí en la interpretación de las palabras, algo que lo tengamos muy entrenado. Adelante. Bueno, pasó entonces perdón, estoy con dos computadoras, me mareo. Eh, Hay un tema con lo que llamamos ruido,
En realidad, uno cuando asocia ruido es generalmente algo que no es agradable, ¿no? Para algo no deseado para nuestra audición. Y generalmente lo tenemos asociado como algo molesto, pero no necesariamente la manera de interpretar el ruido desde este punto de vista más médico es como solamente algo molesto, sino algo que nos empieza a hacer un daño. El, el tema del ruido en sí, yo históricamente lo tengo asociado, sobre todo en lo que es salud, cuando teníamos a alguien, un trabajador, por ejemplo, que debía cuidarse su sistema auditivo porque, bueno, estaba manejando una máquina muy pesada, con que hacía mucho ruido continuo durante muchas horas, un obrero en la calle con un rotopercutor, era como algo muy obvio que esa persona debía cuidarse porque estaba expuesto a ese ruido, a ese sonido. Que como les decía antes, los ruidos tienen unas características muy distintas. Algunos son ruidos muy completos. De nuevo, tienen así a grandes rasgos, tienen graves, medios y agudos. Pero hay gente que está expuesta a ruidos que son agudos nada más. Y gente que está expuesta a ruidos con medios nada más. Después voy a dar unos ejemplos. Entonces, el tema de estar expuesto a esto dejó de ser una situación exclusiva de algunos trabajadores, sino que esto ahora se ha extendido a todo el mundo. O sea, todos ustedes están expuestos a ruidos que hace 20, 30 años atrás o un poquito más, seguro no estaban expuestos. Ya solamente el que se traslada para ir a trabajar en un medio público, y bueno, seguramente todos los que estamos acá somos de Argentina, sabemos que el mantenimiento de ya sea un subte o un colectivo, no son no son los más silenciosos del mundo, ¿no? Entonces, seguro si ustedes tienen un viaje de 40, 50 minutos al lugar de trabajo, van a estar expuestos por día, aproximadamente 2 horas, a mucho nivel de ruido. Ahora vamos a hablar de eso. Y le estoy dando un ejemplo muy sencillo y muy corto. Hay mucha gente que viaja 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para ir a su trabajo. Así que estamos hablando de muchas horas de exposición. Y algo que tiene que ver también con el ruido es que por más que hay muchos adelantos científicos y como por ahí va a mencionar Patricia, hasta el tema de los implantes, como para solucionar ya algo grave, no hay ninguna medicina actualmente efectiva que diga, ok, mira, tenés este problema, tomate esta pastilla, esto, inyección, lo que sea, que te vaya a solucionar el problema. Eso, la medicina no ha llegado hasta ahí. Así que el mensaje cuál es, hay que cuidarse los oídos mucho, mucho más de lo que uno se imagina. Hay que prevenir, sobre todo que estamos en este momento viviendo una etapa donde la mayoría de la gente vive muchos años, ¿no? Digamos, ¿querés Además de agregar eso, algo, Patricia? sí, además de eso te diría que más allá de vivir una etapa donde se ha prolongado la edad de vida mucho, es decir, y se ha extendido, es un promedio mucho más alto de lo que era hace 5 años atrás, también lo que nos ha llevado los cambios y la revolución tecnológica es que somos más dependientes de todo este tipo de sistemas. Y en estos momentos con más razón todavía, desde la pandemia, es decir, estamos todo el tiempo, todo el mundo conectado en sistemas donde de una o de otra manera también, si no los cuidamos, podemos estar expuestos excesivamente a ruido, ¿no? Ujú. Ok, vamos a ver de qué manera le damos dimensión a esto. Nosotros estamos acostumbrados a tomarnos la temperatura, por ejemplo, ¿no? Ahora con la pandemia todos sabemos cuál es nuestra temperatura promedio, porque con los permisos la tenemos que sacar prácticamente cada 2 días. Pero también tenemos mucha conciencia de cuál es una alta temperatura. Cuando ustedes están cocinando, por ejemplo, bueno, saben que si hay algo que les quema, es porque está a una alta temperatura. Algunos la pueden medir, los que son más cocineros y más específicos saben que algunas cosas se cocinan a una temperatura exacta, por ejemplo, si quieren hacer caramelo
en distintos puntos, hay como temperaturas específicas, y eso lo miden en grados, ¿no? Así como la temperatura ambiente, todo, tenemos una unidad de medida. El peso también, manejamos los kilogramos, etcétera, son todas cosas en valores que los podemos dimensionar y manejar tranquilamente. Con el sonido se pasaba lo siguiente, la manera inicial era como muy científica y estaba basada mucho en la presión sonora que hacían las ondas sonoras sobre nuestra membrana timpánica, que es muy chiquita, y eso nos terminaba dando unos valores que iban desde 0,0000 hasta valores con muchos ceros para el otro lado. Entonces era inmanejable, no era como la temperatura que sabemos que entre 0 grados que está frío y 100 grados que está el agua hirviendo es una escala manejable. Bueno, entonces a alguien se le ocurrió hacer una unidad de medida estandarizada, logarítmica, también para los que tienen un poco más de idea de matemáticas, y es lo que se usa, y es lo que explicaba recién en el gráfico Patricia en el lado izquierdo, que iba desde 0 a 20 dB de reducción, o 40, 80, 90, hasta 120, que ya era, como mencionaba, el umbral del dolor. Entonces, tengo una escala muy chica, que vamos a ponerla entre 0 y 120, donde podemos manejar los ruidos. Y vamos a ver, nuestro rango de audición va desde cosas que suenan, digamos, 20 decibeles, si estamos en mucho silencio la vamos a escuchar, y suena cosas a 125 decibeles, nos van a dañar. ¿Ok? Ese es el rango y es lo que tenemos que tener en cuenta, que nos tenemos que cuidar, porque a partir de que uno conoce el tema, es que empieza a tomar conciencia y cuidarse. A nadie se le ocurre agarrar algo del horno recién salido que está a 200 grados sin ponerse una protección, ¿no? Un guante o un trapo, lo que sea. Te O así cuento que como a mí alguien cuida, a veces a mí se me ocurre y me quemo. bueno, y vieron que, pero bueno, te quemás y después te curás. Lo que sucede con el oído es que probablemente no te cures y te quede un Exactamente, daño que es permanente y acumulativo. exactamente. Eh, otro ejemplo claro es, vieron cuando ven a alguien que está haciendo soldadura autógena o algo así, con ese arco, que tiene una luz atractiva por un lado, ese azul. Bueno, ustedes saben que si lo miran se van a dañar parte de la vista, y ni hablar si tienen lentes de contacto, se pueden llegar a quedar pegados porque como que se evapora el líquido que hay entre la lente y... Entonces, bueno, hay que cuidarse más de lo que uno se imagina. Vamos a ver ejemplos rápido de, por ejemplo, gente charlando. ¿Cuánto mide una charla en un ambiente tranquilo? Unos 60 decibeles, ¿no? Y esto es para lo que fue diseñado el oído humano, para oír a otro ser humano, oír los ruidos de la selva, de donde arrancaron los primeros humanos, ¿no? Acá, lejos de la selva, tenemos un aire acondicionado silencioso, 65 decibeles. Si está con mucha tierra y ya empiezan a hacer ruido, o los engranajes están mal, etcétera, ya empieza a tener un poco más de ruido y se va notando. Un lavarropas también. Estamos hablando de que ustedes se fijan cuando van a comprar a un electrodoméstico, dice cuánto consume, y también hoy en día dice cuánto ruido emite, ¿eh? Tiene una calificación de cuán ruidoso es ese aparato. 70 decibeles, una aspiradora X, 75, hasta ahí vamos bien. Ahora, fíjense, una señal de que puede ser la de un reloj despertador que tiende a llamarte la atención para que te despiertes, ya ahí ya tiene que sonar más fuerte. Entonces estamos hablando de 80 decibeles, por ejemplo. Y fíjense que ahora apareció ahí un texto más que dice 25 horas. ¿Qué quiere decir 25 horas? Que mientras yo esté dentro de las 25 horas escuchando el despertador, espero despertarme, no me va a hacer nada. Ahora, ya pasadas las 25 horas, ya empieza a ser dañino. Es un ejemplo ridículo, ¿no? Porque nadie va a estar 25 horas, pero hay cosas que generan ese nivel de ruido. Fíjense, 85 decibeles, que puede ser un ejemplo de tránsito, una calle, no una avenida, sino una calle tranquila. Porque los ruidos de los autos sobre el pavimento, sobre los adoquines ni hablar, o camiones, etcétera, generan mucho ruido. Fíjense cuántas horas se redujo ahora el tiempo al cual puedo estar expuesto sin que me haga daño. Y estamos hablando de alguien que puede ser que tenga un puesto de flores en la calle, o un kiosco que dé sobre una calle, de revistas o lo que sea. Y esa gente está todo el tiempo expuesta y generalmente trabaja más de 8 horas. Así que ahí ya tenemos una señal de alarma
bien clara. Te Una permito máquina más... interrumpirte un segundito en Sí, sí, eso, porque a todos los comerciantes que puedan estar acá, muchos de ellos que puedan estar sobre una avenida, que tengan un negocio importante y que en una avenida con mucho tránsito y tengan las puertas abiertas, ellos también van a sufrir esa invasión de ese ruido dentro del local, sobre todo si no está preparado adecuadamente, ¿no? Ujú. sí. Y hablando de eso, imagínense la situación de un local de ropa, por ejemplo, ropa joven, que habitualmente ahora, eh, para darle más onda al local, etcétera, tienen música puesta. Yo he ido a lugares donde había DJs y todo. Entonces, ponen fuerte porque es parte del show, y aparte porque hay que superar el ruido que viene de afuera. Entonces, es medio un círculo vicioso donde termina en una situación donde los empleados que están ahí, el que entra a comprar algo y se va, está 15, 20 minutos, no pasa nada, pero el que está trabajando toda la jornada está expuesto todo el día a un volumen que no sabe ni se imagina que puede ser nocivo. Por ahí se puede encontrar un poco agotado al final del día o más de lo normal, pero no sabe por qué. Bueno, fíjense, yo voy a seguir dando ejemplos, los voy a pasar rápido para que lleguemos bien a tiempo, pero en la medida que yo aumento el tiempo, el nivel del ruido, se achica el nivel de exposición a ese sonido. ¿Ok? Fíjense, 95 dB, solo 47 minutos. Un secador de pelo, que ya es mucho más, porque aparte uno lo tiene muy cerca de la cabeza, yo no tengo que usar, 15 minutos nada más. Un tractor, 4 minutos. Una motosierra, 30 segundos. Fíjense que los tiempos son cada vez extremadamente más cortos. O sea, de nuevo, paso más tiempo oyendo ese sonido, esa intensidad que es dañina y ya me empieza a generar un daño permanente. ¿Mm? Un concierto clásico, realmente, sobre todo los que son multitudinarios, tienen mucho volumen. Hacia el fondo del campo no, pero todos los fans que se van rápidamente hacia la parte de adelante están expuestos a niveles de este tipo. Y fíjense que no podrían estar más de 28 segundos, sin embargo están todo lo que dura el concierto, más lo que toca la banda soporte, más etcétera, etcétera, etcétera. Así que es realmente una cosa muy dañina. No se la recomiendo a nadie. En los partidos de fútbol también tenemos todas estas bubucelas y esas cosas que tienen una presión sonora tremenda, tremenda. Ustedes vieron que escuchan a los relatores y se escuchan de fondo y las bubucelas están lejos de los relatores. ¿Por qué? Pues es un sonido muy, muy potente. Un trueno, un jet, bueno, todo esto es muy, muy genérico, pero les da una pauta más o menos de cómo son las intensidades de los sonidos. Ahora, tenemos en este momento un peligro, llamémosle así, que es el adelanto tecnológico que nos da la posibilidad de estar conectados. De hecho, ahora estamos usando tecnología. Yo estoy usando un audífono acá como micrófono y para escuchar también lo que dice Patricia en este caso. Y si ustedes se miran a su alrededor, ustedes mismos, sus familiares, van a ver que comparado con años anteriores están muchas horas seguramente escuchando con auriculares, con este tipo, con otros, no importa. Pero eso es algo que no sucedía en el pasado. Y tanto no sucedía en el pasado que la Organización Mundial de la Salud, tan de moda ahora con este tema de la pandemia, que es una organización que viene como cuidando los grandes temas de salud del mundo, como pudo haber sido en su momento obesidad, enfermedades cardiovasculares, el HIV, etcétera, puso el foco hace ya 3 años atrás en la audición. Hay Y ¿me lanzó una permitís, estadística. Eduardo? Me, me, Sí, me permitís, hay un departamento muy específico. Durante muchos años, más de 20 años, la Organización Mundial de la Salud estuvo muy callada en todo esto. Y desde hace aproximadamente 20 años, no sé, hay alguien que se abrió el micrófono. Desde hace aproximadamente 20 años, es decir, esa organización se abrió y se modernizó y puso un foco muy, muy grande. Y desde hace 2 años están totalmente abocados conjuntamente, no solamente con todas las organizaciones panamericanas que representan a cada país y que están asentadas en cada país, sino también con otras organizaciones
con otros, inclusive proveedores, ya sea de la parte acústica, de instrumentos, etcétera, reglamentar y comerciantes muy exhaustivamente todo esto, porque el crecimiento, como ahora va a decir muy bien Eduardo, ha sido muy exponencial en todo lo que han sido las pérdidas auditivas a medida que pasa el tiempo. Eduardo. Sí, el tema de lo que analizó de alguna manera la OMS es que tiró una cifra que es monstruosa, de 1,5 billones de, sobre todo jóvenes, que por culpa del uso de esta tecnología están prematuramente con condiciones de perder audición. O sea, es una cifra muy, muy, muy alta. Así que imagínense que, como resumiendo acá, les dije que la audición que se pierde no se recupera, ¿no? Hay que tomar una conciencia total, y no solo para uno, sino también transmitirla a los que uno conoce, porque estamos teniendo jóvenes que en una entrevista de trabajo le hacen un análisis, un chequeo de audición, y se ve que están teniendo problemas a los veintitantos, problemas que la gente tenía a los 40 y tantos, ¿no? ¿Es así, Patricia? Te Exactamente, dejo ya con la próxima. y se quedan afuera. Es decir, en ese chequeo médico, al tener una pérdida auditiva, vamos a ver ahora en distintas diapositivas, eso queda descartado. Pero esto es un problema que afecta a todos, es decir, nosotros podemos tener pérdida auditiva desde lo que es la infancia hasta que nos morimos. Entonces, en la infancia hay un periodo que es crítico, diría que hasta el año, como máximo son los 2 años, porque el cerebro del chico está mucho más plástico, tiene una plasticidad, las neuronas se conectan y las conexiones neuronales son mucho más rápidas. Un bebé en 1 año, piensen que aprende a gatear, a pararse, a caminar, a veces a controlar esfínteres, a decir sus primeras palabras, en tanto en cuanto hay una evolución normal. Entonces acá es muy importante que podamos hacer una detección muy temprana de esa pérdida auditiva, ya sea total o ya sea parcial, para poder tomar las medidas realmente necesarias. El gran problema que tenemos es que esa detección, que debería hacerse obligatoriamente desde el momento del nacimiento, en los primeros chequeos, no se realicen todos, y tenemos un promedio, no solamente en Argentina, en América Latina, pero estamos acá hablando, somos todos argentinos los que estamos acá, que en general esa detección se hace pasado los 3 años. El promedio en la Argentina es entre los 4 y los 5 años, cuando se detecta un chico con un problema de audición. Y ya perdimos lo que se llama edad de oro, porque si dijimos que el primer año es el más importante y lo podemos extender mucho hasta los 2, nos estamos pasando entre 2 y 3 años. Podemos ver la próxima. ¿Qué pasa cuando un chico tiene un problema de audición? Para todos los que están acá y que tienen chicos y que tienen chicos, algunos que están en edad escolar y que no han sido detectados, esto es muy, muy frecuente. Es decir, en general a veces el chico está triste, está enojado, a veces está frustrado. En otras oportunidades parece ser un chico demasiado tímido, está muy callado, no transmite lo que siente, no se comunica, se cansa muy rápido, es decir, es un chico que tiene muy pocos niveles de atención y muchas veces tiene muchos berrinches, es decir, se enoja, contesta mal. En general todo esto se asocia, sobre todo en las escuelas cuando no hay información, como ese chico tiene otro tipo de trastorno psicológico, o tiene un trastorno de comportamiento donde tienen influencia los padres,
Ojo, no estoy diciendo que eso no exista, eso existe, por supuesto, pero muchas veces no es esa la razón, muchas veces es un problema de audición el que lo lleva a actuar así. Si podemos ver la siguiente. Yo le pido a Eduardo porque él es el que está manejando la tecnología, siempre yo soy muchísimo más burra que él. Es decir, entonces tenemos dificultades en los colegios, es decir, hay un retraso en el desarrollo del lenguaje, si no escuchamos bien, aprendemos a hablar mucho más tarde, hay un retraso en el conocimiento de todas las cosas que nos van, porque el chico se aburre o no entiende, entonces se distrae, se queda dormido, no presta atención. Si bien hay síndromes que tienen que ver con la atención, hay otros que están directamente relacionados con la audición, y por supuesto en la vinculación, no solamente con los maestros, sino también con sus pares, es decir, tienden a apartarse y a aislarse. La próxima. Gracias. Es decir, esto es en los chicos, pero también pasa en los adultos, en los adolescentes. Es decir, hay problemas funcionales, emocionales, psíquicos, sociales. ¿Y por qué económicos? Lo mencionamos hace un rato. Si yo estoy en un trabajo y soy joven y me voy a hacer un chequeo y no me toman, tengo un impacto económico en eso. Si yo estoy en mi trabajo y a raíz de mi pérdida de audición, que no lo solucioné, puedo perder mi trabajo, tengo un impacto económico. Y aunque no lo puedan creer también económicamente, porque en realidad para un gobierno, para un Estado, es mucho más, o una prepaga, una obra social, mucho más económico tratar la pérdida auditiva que el tratar las consecuencias de la pérdida auditiva. Hay un 71% de personas con pérdida de audición, de los cuales hay un 99% que tiene problemas en relacionarse, y otro número muy importante, cerca del 60 y pico por ciento, que tiene muchas dificultades de comunicarse y pierde la comunicación con sus pares, lo que hace que tiende a aislarse, a perderse. Seguimos. No sé si quieres agarrar algo, Eduardo, encantada. Ahí está. Solo que el tema de lo social, para mí me parece importantísimo. Siempre cuento que yo lo viví con mi mamá, que empezó a tener yo me daba cuenta que empezaba a tener una pérdida auditiva, y en las reuniones se perdía de un montón de cosas y ponía carita como que entendía, pero en realidad no entendía, y yo imaginaba todo lo que se estaba sufriendo de no entender. Y eso desemboca después en no participar o no querer estar expuesto en esas situaciones, y termina en lo que vos decís, en aislarse para no encontrarse con ese problema, y aislarse termina probablemente en una depresión. O sea, es una cosa que aparentemente simple termina en algo muy complicado. Así que, de nuevo, sí, sí. Es exactamente así, y es súper importante. ¿Por qué? Porque en los chicos también los padres muchas veces tienden a negar. Es decir, todos los padres creemos y queremos que nuestros hijos sean perfectos. Entonces, cualquier cosa que aparezca en general cuesta mucho trabajo poder aceptarla. Un problema de audición es algo que tenemos que aceptar. Por eso, como papás, tenemos que estar muy alertas. Y en los adultos es como que nos da vergüenza, ¿eh? Es decir, si tenemos que usar anteojos, por ahí no tenemos tanto rechazo a tener que decir, uy, ¿qué me está pasando? No estoy escuchando bien, no estoy entendiendo. Es como que eso se identifica más como que es un problema relacionado por ahí, no directamente con la demencia, pero es como que estoy empezando a perder conexión a nivel cerebral. Entonces algo me está pasando. No se relaciona con la audición, cuando en realidad es
en el 99% de los casos, un problema de audición, el cual, si bien es irreversible, tiene una solución a través de cualquier solución auditiva, que inclusive puede ser oculta y que no se ve, como es en el caso de tu madre, ¿no? Actualmente. Sí, como decía recién, en el caso de la vista, bueno, uno utiliza anteojos y hay, obviamente, diseños que por más que tengan un tipo de compensación, hoy en día pasó a ser un objeto de moda. Eso no pasó todavía con los audífonos. Los audífonos se ve como algo de algún tipo de discapacidad. Entonces, no tiene como ese beneplácito que tiene el tema de los anteojos, por ejemplo. Bueno, vamos a ver un poco de señales de alarma comunes que pueden darme un indicio de que estoy perdiendo la audición. En principio, ya lo mencioné antes, lo más habitual es empezar a perder algunos sonidos agudos, ¿no? Los que son más brillantes, o empezar a perder como las definiciones. Em, Otra cosa que es habitual es, ustedes tienen un oído preferido, que es con el cual oyen las conversaciones por teléfono, porque si lo agarran con la otra, no lo escuchan tan bien. Bueno, eso les da una pauta de que está habiendo una diferencia. Por algún motivo empezó a perderse la definición en uno de los oídos y empiezan a tener uno favorito, lo cual va haciendo como un contra ejercicio para el otro oído. Y es muy importante, y tiene que ver con el punto siguiente, que es, fíjense, dice, dificultad de discriminar una conversación en un ambiente ruidoso. Vieron que cuando están viendo imágenes, por ejemplo, es como fácil hacer foco en un objeto. Aunque haya muchos objetos, a uno más lejos, uno más cerca, uno puede hacer el foco en alguno. Tiene esa capacidad como una cámara. Nosotros con los oídos también podemos hacer foco. De hecho, cuando estamos en una fiesta donde hay mucho ruido, podés seguir la conversación o hasta inclusive si querés podés oír lo que está diciendo otra persona a, a 2 metros, ¿no? Imagínense su novio o su marido para las mujeres y ven que está hablando con una chica, por más que estén hablando con alguien, van a estar escuchando a ver qué es lo que le está diciendo. Tenemos esa capacidad de hacer ese foco. Ahora, podemos hacer ese foco en la medida que nos funcionen bien los dos oídos. Cuando perdemos la audición de uno o empieza a bajar la calidad de uno, nos cuesta mucho más hacer foco. Y ahí pasa lo que dijimos antes del tema del aislamiento. Si yo voy a una fiesta donde como hay ruido, me cuesta mucho entender qué es lo que dice la gente y tengo que pedir que me repitan y que me repitan o hacerme el que entiendo y en realidad no estoy entendiendo, lo que termino haciendo es no participar de ese tipo de eventos. Me empiezo a quedar en mi casa y de nuevo lo que pasó antes. Así que es muy importante cuidar cada uno de los oídos para poder tener esa facultad eh, de discriminar muy bien lo que quiero oír y hacer el foco donde yo quiera. Valga esto en la gente que hace música y valga esto también en la gente que, vuelvo a repetir, a la gente como de algún comercio, sobre todo los restaurantes o los lugares donde nosotros, ahora no, porque estamos en la pandemia y no vamos, pero donde solíamos ir, o un bar, donde a veces la música es muy fuerte, no están bien adecuados, entonces en realidad nos conversamos con el otro. Si en forma, escuchando bien, tendemos a aislarnos porque para conversar tenemos que hablar muy fuerte, superar los niveles que pueda haber dentro del negocio, o por la música, o por el ruido, o por la mala ubicación de la gente, o por la falta de tratamiento acústico, que vos tenés más conocimiento que yo, eh, en ese caso piensen lo que es para una persona que tiene una pérdida auditiva. Directamente se queda totalmente aislado, no puede conversar. Lo que hacía referencia de un oído también es muy importante. Yo tengo un matrimonio al que conozco en donde uno tiene una pérdida mayor en un oído, el otro al revés, entonces cada vez que uno iba y tenía una comida con ellos, había que tener una ubicación estratégica como para poder tener una conversación, porque si no directamente no había participación.
Y en la medida que esa pérdida fue avanzando y ellos no lo atendieron, terminaron aislándose y quedándose totalmente ajenos a cualquier participación. Por otra parte, es decir, ¿qué es importante hacer? Nosotros tenemos que estimular la audición, porque podemos oír, pero tenemos que aprender a estimular. No solamente desde que el chico es chico, a través de la música, que es un gran efector para todo lo que es psicomotricidad, para todo lo que es ritmo, melodía, Eduardo lo vas a explicar vos, sino también antes de nacer. Está comprobado que ya el bebé escucha en la panza de su mamá. Entonces, hay distintas maneras, que no voy a entrar en detalles, pero todas las que son mamá acá o que piensan serlo, tengan en cuenta que desde muy chiquito, desde las 12 semanas de embarazo, ese feto empieza a recibir estímulos y es capaz de entenderlos. Y en la medida en que los estimulamos, vamos a interconectar más. No es que van a crecer las neuronas, sino las interconexiones neuronales, es decir, la conexión entre una neurona y otra, lo que va a hacer que tenga muchos beneficios después en el desarrollo futuro de su vida. Eduardo, si querés. ¿Querés hablar vos de esto, Eduardo? No, pero te puedo mencionar algunas cosas. Es eso que dijiste recién del desarrollo. Yo siempre había tenido en cuenta que estudiar música estaba bueno, pero nunca lo había asociado a un tema de salud o de que un chico que participe de una educación musical en los primeros años de vida lo iba a convertir en una persona con más posibilidades para su futuro. Y esa mejora que vos mencionaste de interconexiones neuronales, cuando yo leí la cifra, no podía creer, porque no estamos hablando que te mejora un 5%, un 10%, no, estamos hablando de un 50%. O sea, es mucha diferencia alguien que ha estudiado música de chico, y no estamos hablando de una gran educación de música, sino que el ejercicio de meterse en aprender un instrumento cualquiera sea, de tocar en grupo con otros, etcétera. Cosas que son proyectos que a nivel mundial en algunos países se han llevado a cabo. Por ahí el ejemplo más grande es el de José Luis Abreu en Venezuela, con una cosa que llamó El Sistema, que era la manera de educar a chicos de bajas posibilidades en tocar en orquestas con instrumentos muy básicos, pero de música clásica. Y realmente todas las mejoras que ha obtenido Abreu con este sistema, que lo siguen implementando hasta el día de hoy, son ejemplo a nivel mundial. Y hay varias fundaciones que están tratando de replicar el tema. El pasa es que hay que ser consistente y darle la posibilidad a la población de que tenga esa chance de realmente hacer esa gimnasia cerebral, ¿no? Que como dije recién va a ser muy importante para el futuro. Eso también es importante para los papás, ¿no? Que nos escuchan, ¿no, Eduardo? Porque en los papás Sí. que nos están escuchando, es decir, los colegios antes era como teoría y solfeo, estar aburrido en un coro y no había una buena interacción. Es decir, y muchas veces en la casa esto no era tomado como algo importante. En los que tuvimos la suerte de crecer en ambientes donde por una o por otra razón había un agregado musical, recibimos una información que otros no recibieron. En tu caso más, ¿no? Es decir, y en el de tus hijos más. Pero, es decir, es importante que los papás lo tengan en cuenta como para que esto tiene que ser divertido, porque si no es divertido el chico no lo va a aprender, no lo va a practicar, no va a participar y se va a tocar la flauta en forma muy aburrida y sin otro tipo de participación distinta, no está bueno, es decir, salvo que sea alguien que le guste mucho la flauta, pero si no hay otras cosas que son mucho más participativas y en grupo. No sé vos lo que querés Sí, agregar.
te agrego una cosita, lo que sí hay alguien que tiene el micrófono prendido, que no está muteado y de golpe me impide Sí. escuchar bien lo que decís. Ujú. Más allá de este desarrollo de interconexiones neuronales, está todo el tema que mencionaste antes, también lo refuerzo, que es que el chico a través del oído empieza a actuar primero por imitación, imitando las palabras, etcétera, o sea, toda la comunicación, el lenguaje, escuchar los ritmos los hacen moverse, vieron que los chicos fácilmente empiezan a bailar y moverse desde muy chiquititos, lo cual es un motor muy bueno para todo lo que es su motricidad. Y bueno, ni hablar de la comunicación, o sea, es mucho más importante de lo que imaginamos y por eso es tan importante incorporar las rutinas de hacer estudios. Yo se los digo a mí personalmente, yo solamente fui a un otorrino cuando tuve un día que me desperté y no oía bien, que era por una cosa de estrés, pero si no, no tengo como la costumbre regular de ir a hacerme ver. Cuando en realidad debería ser un estudio mucho más habitual, así como nos hacemos un análisis de sangre todos los años o cada 2 años, bueno, lo mismo debería suceder con hacerse una audiometría. Te paso a la próxima. Sí. Bueno, hablando de eso que vos decías, entonces acá hacemos hincapié en cómo tiene que ser desde la parte médica, que es lo que me toca, los controles, es decir, los pediatras tienen que tener una buena educación para poder hacer en general un control también de la audición, las madres, los papás tienen que estar atentos a ciertas señales de alarma, como que no responde un ruido, que no se asusta, que no balbucee, que no reaccione, que haya empezado a hablar y que de golpe disminuya lo que está hablando y que esto no vaya avanzando de acuerdo a la edad. Esto es realmente muy importante. Ponemos la próxima, que ya estamos con poco tiempo. También, es decir, que te tengan en cuenta si se han realizado ciertos estudios que son de rutina en un bebé, eh, no voy a mencionar, es complicado, y si ha habido alguna patología, porque si no se realizó un testeo en el momento del nacimiento, hay cosas que pasan desapercibido y hay patologías como por ejemplo el citomegalovirus, que es mucho más, digamos, común de lo que se cree, que da como resultado una pérdida auditiva, al igual que ciertas pérdidas que se van heredando. La próxima. Es decir, esto es lo que brinda a los padres la posibilidad de dar posibilidades, de poder actuar y elegir cuál es la ayuda que es la que tienen que seleccionar mejor para su hijo. La próxima. Y en esto también es muy importante que el profesional que esté a cargo pueda acompañar a la familia en esa decisión, porque si se mantiene distante, frío y no lo acompaña, va a hacer que la familia no actúe, la familia le va a costar trabajo aceptar este problema y el actuar es lo que va a ayudar a que su hijo progrese y se desarrolle como un niño normal. Es decir, y acá lo que vos mencionabas recién, desde los chicos vamos a los adolescentes y a los adultos, es decir, los controles periódicos, la concurrencia al otorrino, la próxima, hacer distintos estudios de audición que no son dolorosos, son inocuos, se pueden hacer en todas las edades, que son los estudios audiológicos, la audiometría, logoaudiometría, etcétera, estudios específicos que deben de hacerse para que tengan una idea con cierta regularidad. Esto se tiene que hacer en el momento en que el niño nace, se tiene que repetir, si el niño es normal, se deben repetir cuando tiene 2 años, cuando ingrese a la escuela y después regularmente una vez por año. Y todos los adultos, sobre todo aquellos que están expuestos a ruido, como los músicos, lo deben de hacer. Ujú. Bueno, perdón, voy a unas recomendaciones.
que siempre todo el mundo pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, en principio lo más obvio de todo es usar bajo volumen en los ruidos que yo genero, ¿m? Ya sea una radio, un celular, lo que sea que esté usando. Yo tengo que tener el control de y la conciencia de usar lo menos posible. Así como el que es fumador, bueno, fuma menos o no fume, bueno, acá usa bajo volumen. La otra es usar tapones, algún tipo de protección. Eh, ya ahora después vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Y los que están expuestos a ruidos muy fuertes, como puede ser en los músicos, un baterista, bueno, vieron ahí unos cascos que apretan mucho, son medios incómodos porque después de una hora duelen casi, te diría, porque es una cosa externa con mucha presión, pero es de lo mejor, porque en la medida que el casco esté ajustado, va a sellar mejor todos los ruidos que puedan venir desde afuera, que en este caso sería un baterista, o si es alguien que está manejando una máquina, es esa máquina. Eh, Cuanto más nos aislemos del ruido afuera, más vamos a estar protegidos. Y se puede dar la, la- la cuestión doble de que yo tenga que estar aislado y escuchando también un sonido, con lo cual es una combinación de em, protección y a la vez como un auricular, algo que me va a dar sonido. También ahí cuando haga la presentación de los distintos métodos lo vamos a ver. Otra manera es limitar la exposición. Vieron que yo les hice ese desglose de intensidades y tiempo de exposición. Bueno, si van a estar expuestos a un ruido, traten de limitarlo. Eh, Les voy a dar un ejemplo muy de esta época, de esta pandemia. Conozco mucha gente que está haciendo home office, que se la pasa, así como yo estoy ahora con esto, tranquilamente 8 horas del día hablando por teléfono o en conferencia o lo que sea, y están todo el tiempo con eso. Para no tener el teléfono en la mano, tienen unos audífonos, ¿no? Que pueden ser inalámbricos, lo que sea, pero los tienen puestos todo el día y estamos hablando de un ruido que está metido ahí en el canal auditivo. Llega con una eficiencia muy grande a mi tímpano. ¿Cuántas horas, y eso te lo pregunto a vos, Patricia, dice la ley que un telemarketer, por ejemplo, que trabaja en esas condiciones, cuántas horas por día máximo puede estar? No más de 6. Bueno, no más de 6 horas. Estoy hablando de gente que hoy en día como que no tiene fin. Empieza a trabajar en la mañana y están todo el día conectados y claro, no hay una legislación nueva respecto del home office y tanto tiempo mensajes y WhatsApp y conferencias. Y bueno, eso antes no pasaba. Antes la gente tenía reuniones, charlaba, iban a comer, y hoy en día está todo el tiempo enganchada a eso. Así que ustedes tienen que tener la conciencia de limitar el tiempo de exposición a eso. Lo cual me lleva a hacer descansos auditivos, si es en ese, como estamos hablando de este tipo de trabajos, o si voy a participar de un concierto, donde sé que voy a estar expuesto a mucho ruido y yo no puedo decir, hey, bajen el volumen. Yo me hago el descanso auditivo y me voy para atrás, para afuera, lo que sea. Me alejo de los ruidos más fuertes porque son los más perjudiciales, sobre todo si están durante un tiempo largo. Entonces, yo tengo que tomar la mayor distancia posible a eso y van a ver cómo, obviamente, hay un descanso, pero quedarse 2 horas, 3 horas seguidas en un concierto de estos multitudinarios donde hay mucha presión sonora, no está bueno. En el caso de todos, les diría que escuchamos música, la radio o un ejemplo típico, invitas a comer a alguien a su casa que viene con los chicos y para que los chicos no molesten, lo que antes era ponerlos a ver la tele, hoy en día le dan un teléfono o una tablet, audífonos y están ahí jugando o viendo YouTube, lo que sea. Bueno, yo a veces he visto chicos que están más de una hora por día con eso puesto. Así que convenientemente 1 hora máximo. Eso también lo está regulando ahora la OMS, está diciendo, ok, a 80 decibeles más o menos en los audífonos y 1 hora por día. Ustedes dicen, ¿cómo hago para limitar el volumen? Porque los chicos de última tienen el control y pueden subir el volumen de la tablet, del teléfono, de lo que sea. Bueno, ustedes como padres en la sección de ajustes del teléfono celular tienen la posibilidad de limitar el volumen. En este caso acá lo dice como volume limit, lo prenden y ajustan
hasta dónde va a llegar el volumen por más que el chico le dé al máximo, ¿sí? Eso es muy importante porque realmente perdemos el control de cómo están escuchando y cuánto están escuchando los chicos. Entonces, como padres tienen esta obligación. La OMS se juntó con la ITU, que es el organismo que regula la tecnología, digamos así, y acordaron que todos los proveedores de aparatos que generan ruido, generan música, sonido, lo que sea, le tienen que avisar al consumidor cuántas horas está expuesto, a qué volumen, etcétera. Los celulares es un clásico, ahora ya están viniendo cada vez más sistematizados, así como te dicen, estuviste tantas horas en Facebook, tantas en Instagram, también te va a decir, estuviste escuchando música a tal volumen durante tanto tiempo. Cuidado, esa es obligación de la tecnología, advertirnos de cómo estamos haciendo las cosas. Me apuro porque se nos va a acabar el tiempo. Acá tenemos los tipos de cascos externos que nos ayudan a aislarnos del sonido exterior, pero también hay internos. ¿Ven? Estos son como unos violincitos con dos tapones que vienen con algunas capas ahí como para sellar cada vez más el sonido. Y también están de este tipo que yo los uso muy habitualmente, los muestro acá. Es un tapón que es de un material que lo puedo apretar muy bien y queda mucho más chiquito, me lo pongo en el calado auditivo y se empieza a volver a expandir y me sella muy bien el canal, con lo cual los ruidos que estén alrededor mío van a estar atenuados por lo menos 15 decibeles. Depende de la tecnología del tapón. Ven acá, hay unos, está hablando acá, llegan hasta 27 decibeles. Hay otros que tienen unos elementos metálicos para hacer una barrera mejor, pero todos tratan de tener un sello por un lado y una barrera por otro, ¿no? Para generar la mayor aislación posible. Hay algunos auriculares dentro ya de las maneras activas, llamémosle, que quiere decir que tienen aporte de energía para poder lograr un efecto, ya sea amplificar o en este caso cancelar el ruido. ¿Qué es lo que hacen? Yo me pongo los auriculares y el sonido que hay alrededor mío lo capta un micrófono, que lo envía a un aparatito que está dentro y lo que hace es darlo vuelta para que al unirse los dos juntos se cancelen. O sea, imagínense que tengo esto, que es el ruido, y esto, que es el ruido opuesto. Cuando se suman esos dos ruidos me da 0. La cancelación no es total, pero la verdad que es muy, muy importante, sobre todo en los ruidos continuos. Yo, por ejemplo, como viajaba en avión, cuando se podía viajar, me subía al avión y ya me ponía mis audífonos activos, que me cancelan el ruido, porque la diferencia cuando lo prenden y lo apagan no se puede creer. Es muchísimo lo que se atenúa y hace que, bueno, en un viaje largo, lamentablemente nosotros estamos lejos de Europa, de Estados Unidos, y si tenemos viajes por lo menos de 8 horas, es una exposición a una fuente de ruido dañina. Más allá de los problemas que puede traer los cambios de presión para el sistema auditivo, es importante reducir lo más posible lo que me va a afectar por estar en un lugar que yo no puedo controlar. Los auriculares que cancelan el ruido vienen así, sin cables, con cables, para meter adentro del oído. También hay de muchas maneras. Y yo realmente se lo recomiendo, es una buena inversión para cuidar la salud auditiva. ¿Por qué? Porque volvamos al ejemplo más cotidiano, no del viaje en avión, sino del viaje en colectivo. Me pongo yo mis audífonos y por un lado, como es un tapón, me aíslo de los 100 decibeles que pueda haber en el colectivo ahí alrededor mío, ¿sí? Y eso me va a permitir, no obligar, sino a poner la música que yo quiero escuchar o la radio, lo que sea, mucho más baja. Porque no sé si les pasó, pero de estar en presencia de alguien que está viajando con ustedes y ustedes estar escuchando lo que sale del oído de que está viajando ahí a 1 metro tuyo, decís, uy, pobre, ese tímpano va a quedar arruinado en 2 años. Así que es muy importante cuidarse y, de última, invertir en un poco en tecnología para tener una mejor salud auditiva en el futuro. Te dejo a Bueno, vos para cerrar, sí, Patricia. debe haber preguntas, creo que estamos justos en el tiempo. Joaquín, yo no sé si preferís que cerremos ya o que contestemos algunas. Yo lo que simplemente quiero decirles que
Esto es una charla rápida, hay mucha información, mucho que se puede ampliar, pero como para que todos realmente tomemos conciencia, en lo que no lo sabíamos, de lo importante que es nuestra audición, de lo útil que nos puede hacer a lo largo de toda la vida, y de que si no la cuidamos, la perdemos, si no la recuperamos. Esto se tiene que replicar y son todos los que participaron, los que tienen que aprender en palabras simples a poder transmitirlos a los demás, como que para que realmente esto sea algo que genere conciencia. Lamentablemente no hay campañas de concientización importantes en relación a esto en general en el mundo. Sí, Joaquín, te escucho. Uh-huh. Bueno, sí, hay algunas preguntas, así que si les parece, leemos algunas y Dale. viendo. Bueno, primera, más allá de los cuidados preventivos, los adultos, ¿podemos hacer algún ejercicio o rutina para mantener la salud auditiva? Sí, todo lo que esté relacionado con la música, el entrenamiento, el poder discriminar entre palabras que son similares por repetición, todo eso nos va a permitir generar un mayor entrenamiento. En tanto y en cuanto, si tenemos una pérdida de audición, tomamos y elegimos no lo rechazamos, sino que aceptamos el tener una ayuda auditiva que no nos permitan escuchar. No se imaginen una cosa grande. Hoy en día las ayudas auditivas son muy pequeñitas y no se ven. Eduardo, lo que te parezca agregar, lo de los coros, etcétera. Sí, hay, mira, una experiencia que se hizo a raíz de los estudios que hacían los médicos en pacientes que eran músicos. eh, la diferencia que tenían entre un paciente que había, que tenía una misma dificultad que otro que no era músico, llamémoslo así, ¿no? Músico con dificultad y no músico con dificultad. El músico se desenvolvía mucho mejor en estas situaciones sociales donde había mucho ruido, etcétera. Y dijeron, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué los músicos se las arreglan mejor? Bueno, hicieron experiencias, mandaron a un grupo de gente a cantar en un coro durante 3 meses, mandaron a gente con dificultad a escuchar música y a otro grupo con dificultad no haga nada. Y evaluaron los resultados 3 meses después o 4 meses después. Y se dieron cuenta que solamente los que habían participado en el coro habían desarrollado o habían mejorado la capacidad de conectarse en estos ambientes ruidosos. ¿Por qué sucede esto? Y porque de alguna manera el tema de participar en el coro es como una gimnasia para el oído en este ejercicio que le decíamos recién de discriminar. ¿Por qué? Porque tenés que estar muy atento a la afinación, al tempo, etcétera, y eso es un ejercicio. Entonces, eso termina desembocando en que, ok, en situaciones donde tenés muchas fuentes de ruido, podés entrenar mejor por el ejercicio que hiciste a entender bien qué es lo que está pasando. De hecho, es lo que es el cerebro musical, ¿no? Hay varios estudios con distintos músicos, entre ellos uno es Sting, en el cual se hicieron tomografías y resonancias magnéticas de su cerebro, se sometió, comparándolo con otro tipo de cerebros en lo que es su desarrollo neuronal, por lo que había hecho la estimulación. Si bien por un lado es un ejemplo de quien no se cuidó y que perdió la audición, es decir, y está sordo, tiene una sordera profunda, por otro lado su cerebro tiene un desarrollo, unas interconexiones neuronales muchísimo más grandes que lo permite, a pesar de su pérdida auditiva, es decir, seguir todavía haciendo música, ¿no? Uh-huh. Joaquín. Bien, hacemos dos preguntitas más y Dale. las mandamos por mail para derivar la respuesta. Preguntan sobre los tapones, ¿dónde se pueden conseguir y si se puede dormir con ellos? Sí, sí, estos se consiguen en cualquier farmacia, son muy económicos, son descartables, ¿no? Pero si buscan en Mercado Libre van a encontrar variedad de tapones, y así como de los auriculares estos activos que les decía, ¿eh? Hay mucha variedad, hay de todo, inclusive hay
unos que son a medida, se hacen tapones con siliconas, que pueden ser simplemente un tapón, o puede ser un tapón que tenga también un sistema de audífonos como para poder escuchar. No estoy seguro, Patricia, que quieres agregar algo, ¿no? Sí, es decir, dormir no, desde ya la respuesta es no, no se debe dormir con los tapones porque es decir, un mal movimiento y sobre todo estos que son descartables o cualquier otro puede entrar un poco más o dañarnos el conducto y provocar una lesión médica por más que tenga solución. Para los que son profesionales que nos están escuchando y que se dedican a la música, hay tapones específicos para eso, donde un tapón a medida va a dar una atenuación diferente, es decir, pero bueno, tienen otro precio, es decir, si vamos a hablar para la rutina, lo cotidiano, lo que Eduardo menciona es lo correcto. Joaquín, la Bien, última. hacemos la última. Pregunta. Perdón, una cosita. Es un ejemplo bien clásico, pero desde hace un tiempo es normal para cualquier joven, si va a salir, etcétera, a la noche, llevar preservativos, ¿no? Bueno, si van a salir, ustedes no saben dónde van a terminar, en un boliche, en una disco, en un concierto, donde va a haber mucho ruido, llevarse los taponcitos en el, en el jean, porque realmente es lo que hay que usar y cada vez yo estoy advirtiendo a gente joven que se cuida más los oídos y está de moda de alguna manera. A lo mejor no tanto acá en Argentina, pero en otros lugares sí, como que está bien lucir un taponcito que proteja los oídos. De hecho, se hacen de colores y flúor, etcétera. Sí, Joaquín. Pregunta Emiliano. Quisiera saber si los dB son acumulativos, es decir, dos cosas que miden 60 dB sonando al mismo tiempo dan 120. Toda tuya, ingeniero. No. Eso responde a la suma de logaritmos. Hay que hacer la suma de la misma manera que se suman los logaritmos y en vez de dar 120, solamente se van a aumentar 3 decibeles, lo cual es un montón. Ustedes, si dicen, uy, tengo algo que hace 60, como dijiste recién, y otro de 60, no me da 120, me da 63. Por lo tanto, esos 3 decibeles es un doble de potencia que estoy teniendo para generar. O sea que no es tan liviano, por más que el número sea chico, estamos hablando de, el doble de potencia me genera ese incremento de 3 decibeles. Así que cuidado. Sí, es importante en eso, me permito aclarar que estamos hablando justamente de lo que él mencionó, que no es aritmético, es geométrico. Entonces, es decir, esa diferencia de 3 es muy grande, ¿no? Bien, Joaquín, sí, hacemos la última y si les parece ya damos por cerrado. sí. Los auriculares in-ear, usados a un volumen no riesgoso, ¿tienen algún tipo de riesgo extra respecto de otros tipos de auriculares? No. El único tema con eso es el volumen. Por eso, dentro de los auriculares in-ear, para que se den una idea, los in-ear son un sistema que tienen los músicos para monitorearse qué es lo que están tocando y lo que están tocando sus compañeros, que se mete adentro del oído, pero tiene asociado un parlantito muy chiquito que hay de muchas calidades. Imagínense que hay desde $2.000, por ejemplo, puede costar un sistema muy bueno de monitoreo. Ahora, en la medida que mi sistema selle mejor de todo el ruido ambiente alrededor, voy a necesitar menor volumen para colocarles. Los músicos tienen un dispositivo como si fuera una radio con un control de volumen, donde ellos mismos deciden cuánto van a escuchar, a qué volumen. Y la verdad que se les puede ir la mano y acostumbrarse a escuchar muy fuerte y, digamos, dañarse por más que estén usando un sistema así. El truco de esto es tomar conciencia y decir, ok, a ver, lo mínimo que necesito para poder ejecutar mi instrumento, poder cantar, lo que sea, arrancar desde cero, ir subiendo bajito eh, para tener el mínimo volumen disponible. Para los que están curiosos de cuánto es un volumen determinado, bueno, obviamente en un caso así habría que tener una máquina especial para poder medir cuánto es un volumen saludable, que como dijimos antes eran 82, 83 decibeles. Bueno, pero ustedes en los celulares tienen aplicaciones gratuitas para bajarse, que son justamente decibelímetros, no calibrados, no profesionales, pero que les pueden servir para dar una idea de cuánto es el ruido que tienen en el ambiente laboral, por ejemplo, todos los días.
Bueno, Joaquín, todo el resto de preguntas, es decir, nos las hacen llegar por mail, con gusto van a ser respondidas, tienen nuestra palabra. Vuelvo a agradecerle a Eduardo el poder hacer esto con él conjuntamente, en forma personal, para mí Gracias es a un ustedes. gusto. Y agradecerle muchísimo al Plan D, a la Cámara, la invitación. Esperamos que esto haya servido y que sea un granito de arena que ayude a que todos concienticemos más sobre esto. Muchísimas gracias, Bueno, buenas tardes, que descansen, gracias por todo. Chao. gracias a ustedes. Chao. Cuídense los oídos.